Lo dijo en la primera hora. Sigamos hablando de política. La doctora Ana Belén Cordero está conectada con nosotros, vicepresidenta de la Comisión de Fiscalización, o le digo presidenta encargada. Doctora, bienvenida. Buenos días, un saludo a todos los radioescuchas. Gracias por la invitación, Fabricio, y un saludo a Betty, si todavía está por ahí. Oiga, pero le digo vicepresidenta o presidenta encargada. Ana Belén está bien, no necesita los cargos. Oiga, asambleísta, a ver, empecemos justamente por esto, porque usted va a estar encargada de la presidencia de la Comisión de Fiscalización durante 31 días. ¿Qué opina usted de la sanción a Fernando Villavicencio, por un lado, en el CAL, pero por otro lado, la decisión del Pleno de la Asamblea Nacional de no autorizar el enjuiciamiento penal del legislador Villavicencio en este juicio penal privado que pretendía impulsar el también asambleísta Rory Eliaga? Bueno, Fabricio, mire, yo lo dije ayer en mi exposición en el Pleno, ¿no? Los problemas o las discusiones o las disquisiciones políticas deben resolverse justamente al interior de la Asamblea y con diálogo, con conversaciones. Yo he tenido discrepancias políticas con distintos asambleístas de distintas bancadas, del correísmo, de Pachacutic, del Partido Social Cristiano, etcétera, y no he ido a interponer, pues, en el CAL alguna queja o algo así. Cuando tengo evidencias de algún delito, obviamente, en mi caso concreto acudí a Fiscalía cuando se trató de un legislador en concreto. Pero yo creo que estas rencillas políticas al interior de la Asamblea, a los únicos que les hace daño primero es a los propios legisladores, ¿no? Hay un viejo refrán que dice ojo por ojo, diente por diente, y todos nos quedaremos sin ojos y sin dientes, y finalmente le hace daño al ciudadano, ¿no? Porque el ciudadano, ¿qué espera de nosotros? Legislar en favor de la ciudadanía, los problemas principales, y fiscalizar, no estas rencillas políticas. En lo personal, como dije ayer, hay que elevar el debate. El debate demanda mayor madurez política y mayor madurez emocional de lado y lado. Ni tetones, ni ¿cómo es? Como le digo a la otra señora que quedó como puerca, ni del otro lado tampoco, porque el asambleísta Villavicencio también presentó 12 denuncias contra legisladores, entre ellos del correísmo y me parece que de Pachacútico, del Partido Social Cristiano también. Creo que no cabe eso, la Asamblea Nacional no es una comisaría. En todo caso, creo que de lado y lado deben de poner posturas y llevar al diálogo, ¿no? Correcto, asambleísta. Esta semana Fiscalización tomó 3 decisiones. Quiero invitarle a analizar las 3. O 2 decisiones, pero además tuvo el espacio de una comparecencia. Empecemos por la comparecencia por el tema polémico de la presencia de Carlos Pareja Llanuselli en la Comisión de Fiscalización y Control Político. Primero, ¿cuál era el objetivo de tener a Pareja Llanuselli allí? 1. Y 2, ¿qué sensaciones le dejó a usted el escuchar al exministro de Hidrocarburos en el seno de la mesa legislativa? A ver, primero quiero que la ciudadanía comprenda, la ciudadanía que nos escucha, que este tema de Petrochina fue un informe ya aprobado en la Comisión de Fiscalización y entregado a las respectivas autoridades, por un lado. Por otro lado, simplemente el asambleísta Villavicencio, en su calidad de presidente, solicitó la comparecencia de este señor Pareja Llanuselli a la Comisión de Fiscalización. Esto no fue aprobado por el Pleno de la Comisión ni solicitado por ningún otro legislador. Sin embargo, obviamente nosotros somos en la Asamblea Nacional en general y en la Comisión de Fiscalización una comisión de puertas abiertas y recibimos a todas las personas que tengan algo que decir. Por eso se lo recibió al señor Pareja Llanuselli. Hizo algunas revelaciones, pero esas revelaciones, y siempre lo he dicho y lo sigo sosteniendo, deben ventilarse y deben contrastarse o contradecirse, si es del caso, en la Fiscalía General del Estado. ¿Por qué? La Comisión de Fiscalización, si bien está para investigar todos los hechos, debemos tener claro que nuestra capacidad fiscalizadora se rige y se ciñe circunscriptamente a las autoridades actuales y a las que han dejado su cargo hasta un año después. Luego de ello, la Comisión de Fiscalización muy poco debe de hacer o puede hacer, salvo obviamente solicitar información, elaborar algún informe y entregarlo a las autoridades, como se ha hecho en el pasado, se lo puede hacer ahora. Dicho esto, el señor Carlos Pareja Llanuselli hizo algunas afirmaciones bastante complejas. Él tenía a su abogado al lado, pero se adjudicó o se autoincrepó algunos delitos bastante complejos. Seguramente la señora Fiscal General del Estado habrá estado viendo esa comparecencia y tomará las acciones que le correspondan. Nosotros como Comisión de Fiscalización, si es que la señora Fiscal requiere, nosotros entregaremos toda la documentación que el señor dejó en la comisión y todas las versiones que él rindió. Sin embargo,
hasta ahí llega nuestra competencia. Ahora, en estos momentos, la pelota está en la cancha de la señora fiscal general del Estado. Pero ¿valió la pena que Pareja Yannuzeli acuda a un espacio netamente político, más allá de que, claro, ustedes tienen el rol constitucional de la fiscalización, pero es un espacio netamente político y Pareja Yannuzeli bien podía hacer esas revelaciones en el ámbito judicial, asambleísta Cordero? Yo comparto plenamente. Como le dije hace un momento, esa comparecencia no fue pedida por mi despacho. Yo comparto que el espacio donde el señor tenía que ir a ventilar sus afirmaciones, sus documentos de ser contrastados, etcétera, es en la Fiscalía General del Estado. El espacio de la Comisión de Fiscalización no era el espacio para recibir un funcionario que lleva más de 6 años fuera del cargo. De hecho, para un señor que aparentemente, de lo que comentó en la comisión, regresó al país por una presunta cooperación eficaz, que conversó con algunos funcionarios del TNS entonces del gobierno de Lenín Moreno, y que a su criterio no funcionó, no le hicieron valer, o desaparecieron los documentos de esa cooperación eficaz, donde él tiene que ir a ventilar justamente esas discrepancias o esas dudas, es en la Fiscalía General del Estado. Correcto, eso por un lado. Vamos a lo otro de las decisiones de la Comisión de Fiscalización. La primero no hubo votos y al día siguiente se reconsideró y hubo votos para aprobar el informe que recomienda al Pleno de la Asamblea Nacional llamar a juicio político a los 7 consejeros del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. Le pregunto a usted, ¿hay mérito para el juicio político contra los 7 integrantes del Consejo? Mire, efectivamente que hay mérito jurídico y hay mérito político. Nosotros en anteriores procesos hemos recomendado el archivo de los juicios políticos por no haber tenido un sustento, por el caso, por ejemplo, del Consejo de la Judicatura y otros hechos adicionales. Pero en este caso concreto, los 7 consejeros no solamente que han incumplido funciones, en el caso concreto, ayer comenté en algunos medios de comunicación, por el hecho de que cuando se designó y se posicionó al superintendente de ordenamiento territorial, ellos debieron actuar con la debida prudencia y diligencia de revisar las hojas de vida y los archivos o los anexos o los adendums a esa hoja de vida. Eso no ocurrió, eso no se dio, no se verificó, y eso es lo que pudo haber llevado a un presunto conflicto de interés entre alguno de los miembros del Consejo de Participación Ciudadana y la autoridad posicionada. Eso por un lado. Pero en lo político, a la ciudadanía que nos escucha, el que pudo presenciar las comparecencias, caso contrario que no lo hicieron, eso se evidenciará en el Pleno la próxima semana. El Consejo de Participación Ciudadana ha estado marcado y manchado por muchos escándalos, por muchas, por decirlo poco, manchas, llamemos así, de conversaciones, etcétera. Había, por ejemplo, uno de los interpelantes planteó una conversación de una persona con una consejera en concreto por algún tema de una designación, etcétera. Creo que la función pública demanda mayor responsabilidad producto de ello. Y con esto no es que estoy apuntando y con 3 dedos se regresa, porque en la Asamblea Nacional ocurre lo mismo, ¿no? Ninguna institución pública está exenta de escándalos. Hace pocas semanas o hace un mes aproximadamente tuvimos el escándalo de un legislador que supuestamente cobraba diezmos a sus trabajadores. Bueno, se supone que Pachacuti iba a tomar las resoluciones del caso respecto al tema. No hemos escuchado nada todavía, esperemos que así lo haga, porque hay que enaltecer la función pública y no empañarla de escándalos, ¿no? Y cuando, a ver, esto va a ser conocido por el Pleno. ¿Usted cree que el Pleno debería llamar a juicio político a los 7 consejeros? Cuando un informe de la Comisión de Fiscalización recomienda el ir a juicio político y el censurar y destituir a determinada autoridad, lo que ya se conoce en el Pleno directamente es el informe. Claro. En este caso, cuando el presidente Saquicela decida convocar, que entiendo que tiene hasta el día, me parece que hasta el lunes de la próxima semana para poner en el orden del día, lo que debemos leer ya ahora es el informe. Obviamente deben ir los consejeros a defenderse, los 4 interpelantes a interpelarlos, y lo que se debe votar es la moción de censura y destitución a los consejeros. Pero, por ejemplo, aquí yo le planteo la siguiente inquietud. ¿Podría darse el caso, porque el informe de la comisión no es vinculante, pero podría darse el caso que hay juicio político, que van los consejeros a juicio político? ¿Podría haber una votación dividida? ¿Podrían votar no en paquete contra los 7 o en bloque contra los 7, sino individualmente una moción de censura y destitución? ¿Eso se puede hacer?
Efectivamente que se puede hacer. De hecho, la ley lo permite individualizar las acusaciones al tratarse de un cuerpo colegiado en función de sus votaciones, ¿no? Eso, claro, una persona es responsable por lo que ha votado y por lo que ha decidido como votación, en este caso de un cuerpo colegiado. Efectivamente se puede individualizar las acusaciones, dependerá de la moción que se plantee en su debido momento y de los votos que tenga. Recordemos que para la censura y destitución de este cuerpo colegiado únicamente se requieren 70 votos y no 92 como en otras autoridades. Claro, a diferencia de la judicatura, que se requería 92, era una votación más compleja, acá se necesita mayoría absoluta, que es la mitad más uno de la integración de la Asamblea, o sea 70, que uno pensaría, a priori, hay esos votos, ¿no? Bueno, el correísmo tiene 47 votos, el Partido Social Cristiano tiene 16, eso los hace 63 aproximadamente, les falta 7 votos para lograr confirmar o conformar esa votación para poder destituir a quienes ellos gusten, ¿no? Nosotros ya hemos advertido que un poco existe ahí justicia política o fiscalización a dedo, no nos olvidemos, porque no nos podemos olvidar que plantearon el juicio político al hoy ex procurador general del Estado, Íñigo Salvador, y luego como ya no les gustó o ya a su criterio no habían incumplido funciones o querían adelantar los juicios para llegar a la joya de la corona, retiraron las firmas sin la ley poder prever ese tema, ¿no? Entonces ya hemos advertido que existe justicia política o fiscalización a dedo. Lo propio podría ocurrir la próxima semana en el pleno. A ver, pero ahí usted utiliza un término que yo también he utilizado, la joya de la corona. ¿Ya? La joya de la corona es el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. Le pregunto, ¿también lo es para el gobierno con la inminente consulta popular luego de la calificación de la constitucionalidad del texto de las preguntas por parte de la Corte Constitucional? Ahí le vuelvo a preguntar, ¿es la joya de la corona también para el gobierno el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social a partir de lo que se plantea en la inminente consulta popular, asambleísta Cordero? Mire, la joya de la corona o la joya del monopolio. ¿Y a qué me refiero con el monopolio? No es posible que una sola institución, cualquiera que esta sea, no vamos a hablar del Consejo, hablemos de cualquier institución, concentre en sus manos o en su poder la designación de más de 70 autoridades. Eso es, por decirlo poco, hasta dictatorial, por un lado. Por otro lado, mire, en todos los países del mundo es el Congreso, es el Parlamento, es la Asamblea Nacional quien designa y posesiona autoridades. La diferencia en estos momentos entre la Asamblea y el Consejo de Participación Ciudadana es que en la Asamblea Nacional están transparentemente y frontalmente reconocidas las fuerzas políticas representadas en bancadas. Ahí tenemos hoy, a día de hoy, el correísmo, el Partido Social Cristiano, Creo, Pachacutic, la Izquierda Democrática, incluso hay independientes ahí representados de las localidades y de las provincias. Y creo que eso hace que exista mayor transparencia en la designación de autoridades. En cambio, en el Consejo de Participación Ciudadana, a propósito de una mal llamada representación ciudadana, y digo mal llamada porque no es ciudadana, es política, solamente que detrás hay políticos, se eligen autoridades sin hacer con una frontalidad de qué partidos políticos están detrás de esa designación de esas autoridades. Entonces yo creo que aparte de un orden estructural en la institucionalidad del país, también se requiere mayor transparencia para con la ciudadanía y la opinión pública en la elección de autoridades. ¿Cómo están las cosas y luego de esta... De este dictamen de la Corte Constitucional, le pregunto si, así como es inminente la consulta, ¿es inminente que la consulta se desarrolle el domingo 5 de febrero del próximo año? Mire, yo creo que los cambios estructurales en el país y una reforma política no debe esperar. Esperemos que los tiempos y los procesos, tanto jurídicos que ha hecho la Corte Constitucional y que deberá ser el Ejecutivo y que en lo propio deberá ser el Consejo Nacional Electoral, calcen para hacerlo en un solo proceso, incluso por eficiencia económica, por eficiencia administrativa y para no tener a la ciudadanía yendo a las urnas en 2 ocasiones en el año 2023, creo que debería darse en un solo tiempo. Esperemos que así ocurra y que eso sea en beneficio del país, de la institucionalidad y de los ecuatorianos. Lo otro que decía que aprobó la Comisión de Fiscalización esta semana fue el iniciar, o sea, el calificar el trámite e iniciar la sustanciación del pedido de juicio político en contra de la exministra de Salud, Jimena Garzón. ¿Cómo está el panorama? ¿Cuál es un poco el detalle de este juicio político, asambleísta Cordero?
Este juicio efectivamente nosotros no tenemos la capacidad de no llevar adelante un juicio, salvo que obviamente no cumpla con los requisitos, como nos pasó con el Procurador General del Estado, que retiraron las firmas y nos quedamos sin interpelante y ya no pudimos llevar adelante, o que esté prescrito el plazo, como fue el caso del exministro de Finanzas, Richard Martínez. En este caso, el juicio político planteado a la exministra de Salud, por Ricardo Vanegas y Natalie Viteri, ya ha cumplido con los requisitos. Nosotros abocamos conocimiento, estaremos notificando enseguida a la exministra de Salud y obviamente a los interpelantes para que ejerzan su derecho a la defensa durante el plazo que prevé la ley, que son 10 días, y luego la actuación de prueba. Luego obviamente elaboraremos un informe respectivo sobre el tema y emitiremos a la presidencia de la Asamblea, y con eso terminaríamos el año con el 14º juicio político, me parece, o el 13º juicio político que hemos sustanciado en la Comisión de Fiscalización. Hablando de fiscalización y saliéndome un poco del marco de la comisión de la cual usted es vicepresidenta y que estará encargada durante este mes de la presidencia de ese organismo, yo quiero preguntarle si es real o cómo debe leer el país esta revelación que hizo hace pocos días en una radio colega el secretario de Seguridad Pública del Estado, Diego Ordóñez, en el sentido de que el presidente ordenó a sus ministros del Frente de Seguridad de que no acudan a los espacios de la Asamblea Nacional que sean convocados. ¿Es verdad eso? Y si es verdad, ¿cómo se va a proceder entonces a desarrollar desde la legislatura la fiscalización sobre los temas de seguridad? Efectivamente, sé que el presidente de la República le envió una carta al presidente del Parlamento, a Virgilio Saquicela, porque esa carta incluso el presidente Saquicela nos la hizo conocer y la circuló entre todos los legisladores, indicándole que cuando existan comparecencias al Gabinete de Seguridad, primero se planteen las preguntas con anterioridad. Eso no es una novedad, eso lo establece la ley y el procedimiento parlamentario para justamente que un funcionario prepare toda la información y la documentación. Y además de ello, cuando se trate sobre todo las preguntas relacionadas al plan y a la Estrategia Nacional de Seguridad, los funcionarios encargados del ramo de seguridad no podrán develar, porque esta está protegida por una reserva del caso. Yo no veo en ningún sentido cómo un asambleísta que tiene y tenemos capacidad de fiscalizar, por supuesto, eso jamás está en duda, podamos intervenir en una estrategia de seguridad que no tiene nada que ver con compras, porque por supuesto que ahí sí podemos intervenir, que no tiene nada que ver presuntamente con un incumplimiento de funciones, porque es de eso una estrategia. Entonces yo creo que ahí debe haber una reserva, porque incluso ahí hay colaboración de organismos tanto nacionales como internacionales sobre cómo frentear la inseguridad, el narcotráfico, las bandas que acechan el país. Creo que debe haber una reserva, y no es la primera ocasión que en el Parlamento eso ocurre. Recordemos que en la época de Lenín Moreno, para solicitar información, eso debía pasar por la presidencia de la Asamblea. Y estuve revisando prensa donde había legisladores de la época que se quejaban en que recibir información de una autoridad de la época tomaba aproximadamente 4 o 5 meses. Eso no pasa en el gobierno del presidente Lasso. Y si nos vamos un poco más atrás, en el gobierno anterior del anterior, el señor prohibió que sus ministros vayan a la Asamblea, y bueno, también algunos medios de comunicación. Eso no es lo que está pasando en estos momentos. Sin embargo, lo que sí se está pidiendo es una reserva del caso sobre el plan y la estrategia de seguridad. Pero, por ejemplo, el tema de la reserva, digamos, hay posibilidades de mantener esa reserva. Por ejemplo, declarar las sesiones del Pleno de la Asamblea o de las comisiones de manera reservada. Yo creo que se puede hacer de manera reservada aquello. Lo discutible es que el presidente disponga que sus ministros incumplan con una obligación constitucional que es la de informar a la Asamblea. Claro que se puede hacer, Fabricio, pero ¿qué garantía tiene el Ejecutivo o el ramo de seguridad que por más que esté declarada como reservada esa sesión, esa información que está ahí no va a ser entregada a un tercero o filtrada? ¿Y qué consecuencias hay en función de eso? Ninguna. Pero entonces, ¿qué hacemos allí? No estamos quedando y yéndonos al otro extremo, e incluso le insisto, provocando que los ministros incumplan con una norma constitucional. Mire, yo no creo que estén directamente los ministros incumpliendo. Lo que están pidiendo es un pliego de preguntas para justamente ser respondidas. Si es que quieren preguntar puntualmente sobre esa estrategia de seguridad que está ejecutándose y que se va a ejecutar también en mediano y en el corto plazo, sobre ese tema puntual, la Asamblea no puede conocer sobre ese tema por esas razones puntuales. Pero de ahí, por ejemplo, por darle otro ejemplo, en un momento dado se quiso declarar como una sesión del Pleno reservada la de la presunta venta del Banco del Pacífico, por ejemplo, y nunca se dio, nunca ocurrió esa sesión reservada,
creo que la reserva la calificación de reserva de las sesiones, tanto del Pleno como de las comisiones, tiene mucho de nombre y poco de consecuencias, ¿no? ¿Qué pasa? Y esa es mi pregunta, yo devuelvo un poco la pregunta, no sé si no es la ciudadanía que nos escucha, ¿qué pasa si es que esa información finalmente es develada sobre la estrategia de seguridad y entregada pues más que a los medios de comunicación, que ese no sería el problema, entregada a quienes no deben entregarse, que es precisamente a quienes están vulnerando la seguridad, la paz y la calma de los ecuatorianos? Bueno, pero también hay que tomar en cuenta que la violación de la reserva está penada en el COIP, me parece, asambleísta. Sí, hasta eso el Ejecutivo tendrá que enjuiciar al asambleísta que develó la información, investigar, etcétera, poco pragmático. Asambleísta, y con esto termino. ¿Tenemos idea de cuándo el Pleno de la Asamblea va a posesionar al nuevo Procurador General del Estado? O sea, me llamó la atención que ayer se haya suspendido el acto de posesión. Sí, efectivamente llama la atención. El presidente Saquicela únicamente canceló la sesión. Conozco que en estos momentos existe una acción de protección, varias acciones de protecciones planteadas en contra de la posesión del nuevo Procurador General del Estado. Desconozco por qué o el contenido, eso está sustanciándose en la justicia. Y bueno, veamos qué pasa. El presidente Saquicela debe esperar a que, entiendo, esas acciones de protección se resuelvan para posicionar al nuevo Procurador General del Estado. Mientras tanto está encargado el subprocurador en estos momentos. Correcto. Asambleísta Cordero, gracias por el tiempo, muy amable. Encantada, buenos días. Gracias a Ana Belén Cordero, vicepresidenta encargada de la presidencia de la Comisión de Fiscalización y Control Político de la Asamblea Nacional. Primera plana. Todas las noticias, todas las voces.